Hola, bienvenidos, tantos, una vez más a esta tertulia del pueblo. Como decía Yoda de la Guerra de las Galaxias, el miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira y la ira lleva al sufrimiento. Nosotros aquí no vamos a tratar este tema, porque es el tema de hoy, no lo vamos a tratar desde el lado de la ficción, sino desde la realidad, esa realidad que sentimos todos los seres humanos. Cuando, ante una situación de peligro, de incertidumbre, sentimos esa sensación tan desagradable a la que se llama miedo. Pero antes vamos, como siempre, a escuchar la introducción del tema ofrecida por Víctor Manuel Arenas. Según la psicología experimental, el miedo es una de las 6 emociones primarias y, a pesar de ser desagradable, contribuye a la supervivencia. Sobre todo, ayuda a ser precavidos y a protegernos ante situaciones adversas. Nuestra personalidad, sin embargo, la autoestima, la educación de cada uno, los pensamientos y las creencias son factores determinantes ante la aparición y efectos en el tiempo del miedo. Hay pavores muy particulares, como pánico a la lluvia, a volar, a cumplir años o incluso al color amarillo, y otros miedos que son compartidos. Según un estudio reciente, el mayor miedo de los españoles se encuentra en perder a un ser querido y en menor medida a padecer enfermedades, miedo a la soledad, al terrorismo, a la guerra, al cambio climático o a la pobreza. Gracias al temor, un agresor consigue someter a una víctima en situaciones de maltrato y acoso. Y una circunstancia similar ocurre con las teorías que tienen al miedo como vía de control social a través de los medios de comunicación. ¿Son estos, por lo tanto, aliados o enemigos del miedo? ¿Puede una noticia negativa asustarnos hasta tal punto de modificar nuestro estilo de vida? Merche, ¿creen en Plató que las nuevas tecnologías contribuyen al pánico colectivo y a establecer miedos nuevos en la sociedad? Hola, Faustino, Loli, Aike, Belén. Víctor nos hacía una pregunta a los que nos encontramos aquí en este set. Y era la siguiente: ¿una noticia negativa puede asustarnos hasta el punto de modificar nuestro sistema de vida? ¿Qué os parece? Bueno, yo voy a empezar entonces con ese tema, ¿no?, de las noticias. No sé si puede afectarnos hasta el punto de cambiar nuestra vida, pero sí nuestro estado de ánimo. Es lo que yo pienso, ¿no? Cuando ves mucho las noticias, a lo mejor te hablan siempre de lo mismo, que si la guerra, que si el miedo a la guerra, por ejemplo, que es lo que está ahora más latente, es como que te quedas como, casi no quieres ni escuchar más, porque dices, jolín, me está afectando. Llega un momento que sin querer te produce miedo e inseguridad. Hablaba él también apuntaba él, el miedo como guía de control social. Miedo para someter. Esto, vamos, yo lo relaciono o lo asocio a lo que tú acabas de decir. Y eso que escuchamos, esas noticias de las que hablábamos, pueden ser buscadas para provocar el miedo en nosotros o son inocentes, por lo general. Hombre, yo creo que hay noticias que sí que son buscadas. Al hilo de lo que decía Loli, me acaba de venir a la mente lo de Orson Welles. ¿Os acordáis cuando sí, hizo aquel programa con la guerra? Sí, efectivamente. Sí. La que montó. Porque se lo creyeron realmente, que tenían un ataque extraterrestre, efectivamente. Eso es un buen ejemplo de cómo nos pueden afectar las noticias y cómo somos fácilmente manipulables. Efectivamente, las noticias a través de, los medios de comunicación, que lo llaman el cuarto poder, es un medio a través del cual se manipula a la población. ¿Y cómo? Pues precisamente con las noticias. Yo creo que la respuesta ya es evidente. Si somos manipulables a través de las noticias, esas noticias van a influir en nuestro comportamiento posterior. Seguía preguntando él también si las nuevas tecnologías creéis que contribuyen a crear el miedo colectivo, incluso a establecer nuevos miedos. Sí, en Internet, imagínate, en Internet sobre todo, sin parar están dando. Pero luego dan la información del miedo y luego no sabes por dónde va a salir la población.
nos confinan y lo primero que hace el ser humano es comprar 40 rollos de papel higiénico. O sea, no sé si vivían como un elefante o algo, pero es cierto, Marta, es cierto. Es que se vaciaron los supermercados, realmente. Sí, pero una de las papel higiénico, ¿no? El problema que hay también en Internet es el exceso de información, o sea, que eso lleva también de desinformación. Efectivamente, es lo que iba a decir. El exceso de desinformación, que no es lo mismo información que desinformación. Además, el poder sabe que el miedo paraliza, entonces es un chollo para ellos, ¿no? Claro. La verdad es que vivimos en un entorno en el que hay muchos motivos para sentir miedo. O sea, que el miedo es un sentimiento muy humano ante esas situaciones, como decía yo, pues de incertidumbre, de riesgo, y estamos rodeados de estímulos que nos pueden producir miedo, ¿eh? Pero el miedo ya se siente desde que somos pequeños, o sea, es una emoción, voy a decir, negativa, pero que es una emoción que sentimos todos los seres humanos desde que somos pequeños. ¿Belén se siente o nos lo inculcan? Hombre, yo creo que los niños lo sienten, nosotros nos lo miedo inculcan ya, también. Es que los niños pequeñitos no tienen miedo a nada, empiezan a caminar y eres tú la que le estás diciendo, no vayas ahí que te caes, cuidado, no sé qué. Claro. Yo creo que no conocen el miedo, ¿eh? Bueno, pues es típico lo del miedo a la oscuridad, el miedo a los terrores. Sí, bueno, eso ya son otros miedos. Bueno, eso forma parte, yo creo que esos son miedos innatos. Son miedos adaptativos. Efectivamente. Yo, por ejemplo, creo que los miedos... Y luego dejáis hablar a los caballeros un poquito. Yo creo que los miedos cambian con la edad, ¿vale? Yo creo que los miedos, ¿no?, de los seres humanos cambian a medida que vas cambiando tu edad. Cuando eres niño, pues tienes miedo a lo mejor a lo que dice Belén, a la oscuridad, no sé qué, tal. Pero a medida que vas siendo adulto, una persona ya de cierta edad, de tantos, entonces empiezas a tener miedo a cosas que tú, cuando tenías 20 años, jamás tenías. Por ejemplo, miedo a la vejez, pero lo que supone la vejez, no porque seas mayor, sino porque puedes tener, yo qué sé, mala salud, y eso de la salud no lo piensas cuando tienes 18 o 20 años, ni 30. Empiezas Son miedos diferentes, va cambiando el miedo. Van cambiando. Bueno, desde niño tienes el miedo. Si no comes, no creces. todo. Todo. Pero es por lo que dice Memerce, porque los miedos son adaptativos, entonces a medida que nosotros vamos creciendo y vamos cambiando de ciclo vital o de etapa vital, pues el miedo se va adaptando. Y a cosas que a veces no existen, Claro. ni van a existir. Yo creo que la mayor parte de los miedos no se cumplen. Por lo menos en el día a día, ¿no? El miedo de aparco mal, me lleva el coche a la grúa. Puede ser hasta una enfermedad. Se puede Sí, convertir en una enfermedad. Pero es cierto que el 90% yo creo que de todo lo que pensamos en el día a día, de que nos puede salir mal, luego no se cumple. No se cumple, pero aunque el miedo no sea real, el que lo siente cree que es real y lo pasa mal, ¿no? Pero alguna vez habéis No el miedo, sino el peligro real, de ese miedo. Porque, o sea, yo reconozco, es una experiencia en la que se te pone todo el organismo en la alerta, digamos que todos los sentidos se te agudizan. Para mí eso es realmente lo que es el miedo, cuando tu cuerpo responde, o sea, es tu organismo el que responde a esa situación. Ahí es cuando realmente existe un miedo, digamos, orgánico, fisiológico. Lo otro, digamos, que está en nuestra mente y pues digamos que salimos de nuestra zona de confort. Yo creo que el miedo del que estamos hablando, esto de miedo pues a la vejez, es que es la inseguridad que nos produce en no controlar las situaciones. Entonces, Es que los miedos suelen partir de ahí, ¿no? De esa inseguridad en no poder controlar aquello que va a llegar, que no sabes qué va a pasar, no sabes cómo vas a poder afrontarlo, ¿no? Entonces surge esa sensación muy desagradable, por cierto, que es el miedo. Es que yo creo además que, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Lo de no controlar. Es que los seres humanos en realidad no controlamos nada. O sea, fíjate lo que es la paradoja, ¿no? Porque creemos que controlamos, pero es que en realidad no podemos controlar nada. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con personas que para intentar tener como un control en su vida tienen una vida rutinaria, que no se salen nunca de ese guión? Yo creo que eso es por un tema de inseguridad. Entonces, cuando te sientes inseguro y te rodeas de cosas que te parecen que te van a dar seguridad, como es, yo qué sé, levantarte a las 8 y coger el periódico a las 8:10, por decir algo, ¿no? Esas rutinas parece que nos alejan un poco de la situación de inseguridad de los seres humanos, ¿no? Porque en realidad todos estamos
la cuerda floja, ¿eh? Sí, pero Es lo que yo pienso. gracias a la especie humana que salió de la cueva, es decir, vamos a intentar cazar a ese elefante o ese mamut, si llegase por la rutina hubiéramos quedado, no hubiéramos llegado hasta aquí, seguramente, ¿no? Porque los miedos hay que procurar vencerlos, porque a veces no, casi siempre nos impiden vivir muchas situaciones a lo mejor que podrían ser muy placenteras y no acudimos a ellas o no llegamos a ellas precisamente por ese miedo, por esa inseguridad, llámalo como quieras, ¿no? Hay que dominarlo. Hay que dominarlo. Bueno, estamos hablando de estos miedos, Cotidianos. sí, y adaptativos, ¿no? Pero hay otros miedos más fuertes, más potentes y más peligrosos, pero entre estos miedos de los que estamos hablando hasta ahora, hay uno que a veces es como casi irracional, porque vamos allí a curarnos. Es el miedo al dentista. Ah, sí, yo lo tengo. Faustino. Yo lo tengo, Faustino, te lo digo. Ya no existe. Respeto. Yo Miedo le ya no tengo existe. miedo. ¿Sigue entrando la gente con terror a las consultas, No, Faustino? no, cada Es vez que menos. Faustino Marín es odontólogo, por eso le preguntamos a él. Ahora no, ahora ya mucho menos. Respeto sí, pero bueno. Yo siempre Ahora que ya voy está. me echo a temblar. Ahora ya es todo más bonito, todo de colores, entonces... Y todo más tecnología- suave, ¿no? Yo me acuerdo de aquellas jeringas Sí. para la anestesia que parecía un arma destructiva. Exactamente. Antiguamente, pero no, ahora ya no prácticamente. Se tiene miedo al dentista, sí, a la factura del dentista. Ay, amigo. Ah, bueno, eso Bueno, a también. la factura del dentista y de los abogados Pero sí. y de mucha A la gente factura. más. Y a la de la luz, Pero no. como decíamos en una ocasión aquí que hemos hablado de los precios. También vamos a hablar de la energía y de la luz en alguna ocasión, ¿eh? Eso es que... Pero bueno, también dicen los expertos que cumple un papel fundamental en la supervivencia, porque ¿qué pasaría si no tuviéramos miedo? También, ¿no? Claro. Es la pescadilla que se Sí. muerde la cola. Tenemos miedo, sufrimos, no vivimos porque tenemos miedo. Y luego yo creo que hay miedos también comunes en los seres humanos, ¿no? Uno puede ser el miedo a la soledad. No a estar solo, sino a la soledad, que es totalmente distinto. Es un miedo muy humano, tanto a la soledad como a la enfermedad, como el miedo común en todas las personas que tenemos hijos, que les pase algo a nuestros hijos. Ese está ahí. Y es Pero un miedo- hay otros miedos, como decía antes, realmente peligrosos, Loli. Y son aquellos que utiliza el poder. Ah, claro. ¿Mm? Claro. Nos inculca miedo desde que casi, bueno, somos niños, pero después ya nos inculca miedo las religiones, los políticos, los grandes poderes de otro tipo. Nos inculcan muchos miedos y utilizan muchas técnicas de manipulación para que sintamos ese miedo. Ese es el miedo, creo yo, realmente peligroso, ¿eh? No el que sentimos, pues eso, por miedo al dentista, que un día se te pasó porque fuiste y ves que no te hizo daño, o esos que dices tú a la vejez, bueno, porque puedes también tratar con un profesional que te hace perder esos miedos, pero estos otros son realmente peligrosos porque te atacan desde los medios de comunicación, desde desde conferencias, desde las redes, y eso Ese es peligroso. sí es un que miedo peligroso. ese sí que no podemos con ese miedo. O sea, no podemos, digamos, hacer nada nosotros. Quizás sí para controlarlo, No. ¿creéis? No, creo que no podemos hacer nada porque precisamente esos miedos que vienen orquestados desde el poder, en realidad lo que manipula no es a un individuo en concreto, manipula a la masa, al conjunto de individuos, con lo cual en realidad ese individuo particular que a lo mejor se da cuenta que está siendo manipulado, al final va a tener como que enfrentarse al resto de los congéneres que sí que se creen, o sea, es como por ejemplo tenemos un miedo muy inmediato que es el miedo a la Tercera Guerra Mundial. Vamos a conectar ahora, perdona Belén que te interrumpa porque tenemos a Carmen esperando y vamos a conectar con Carmen. Hola Carmen, ¿qué nos cuentas sobre el miedo? Hola Taitantos, os envío un cariñoso saludo. Hoy estamos hablando sobre el miedo, esa sensación que todos hemos sentido en mayor o en menor medida. El miedo nos defiende de situaciones críticas, pero en muchos casos es un miedo irreal, un miedo infundado, un miedo que está en nuestra mente y que nos paraliza. Bueno, pues según los expertos, para defendernos de estas situaciones debemos dirigir nuestra mente hacia otro lado, o sea, hacia un sentido mucho más real. Si nos montamos en un avión, pues no tenemos que pensar que ese avión se va a caer, es bastante improbable, por lo tanto, dirigir nuestra mente a sentirnos más relajados, más normal.
Si hablamos en público, exactamente lo mismo, pues ver que son personas como nosotros, que no debemos tener ese pavor a enfrentarnos a esa situación. Esas y muchas otras situaciones que a veces nos paralizan y no nos dejan actuar con normalidad. También los expertos recomiendan enfrentarnos a esas situaciones de forma voluntaria y en pequeñas dosis para ir venciéndolo y para que nuestro sistema nervioso esté mucho más relajado. Bueno, tantos, pues hay que enfrentarse y saber que en la mayoría de los casos está en nuestra mente, en nuestra imaginación. Hay que tratar de dominar estas situaciones. Os envío un fuerte abrazo. Bueno, chicos, pues ya veis, Carmen dice que lo mejor es enfrentarnos al miedo, porque la mayoría de las veces solo está el peligro en nuestra imaginación. Enfrentarnos al miedo. Y es fácil decirlo, pero el tema es saber cómo enfrentarse, porque así como nos enseñan muchísimas cosas, a enfrentarnos al miedo no nos han enseñado nunca. Yo creo que quizá porque ya nos han ido educando para que sintamos ese miedo que pesa mucho más. Habría que ir a un especialista que te enseñe, psicólogo, psicóloga, que te enseñe. Entonces, el tema sí es muy bonito y queda muy bien sobre el papel, o sea, yo esto lo voy a dominar, pero claro, cuando tienes un miedo muy arraigado, controlar eso tú solo, sin tener, digamos, instrumentos con el que vas a necesitar ayuda. Quisiera que me comentarais, yo antes de conectar con Carmen, os hablaba del miedo a esos grandes poderes, o el miedo que nos inculcan desde los grandes poderes, nombre a la religión, nombre a la política. ¿Tenéis algo que decir de esto? Yo sobre la religión mucho. Más que nada porque estudié en un colegio de monjas. Estamos esperando. Entonces, nos educaron con el miedo. O sea, desde niñas ya, quiero decir. Era miedo a todo. Y había un miedo que a mí no me metieron, ¿por qué? Porque yo tenía en mi casa hermanos, hombres. Pero es que el miedo a los hombres, curiosamente. Bueno, o sea, eso afortunadamente no pasa ahora. Pues te digo que era miedo. Las que somos, es que aquí somos tantos. Pero las que somos de tantos nos educaron en ese miedo. Bien, miedo a eso. Miedo, por supuesto, al infierno. Bueno, como no hagas eso, te vas al infierno. Como esto es pecado. Bueno, eso sigue, O sea, como no nos comportemos siguiendo unas pautas que se dictan, pues queridos, podéis ir al infierno, ¿eh? Ojito. Ahora dijeron que ya no existe el infierno. Claro. Entonces, bueno, que el infierno es este. El infierno es este, sí. Creo que nos dijeron Merche que ya no existe el infierno. Creo. Entonces haremos como los musulmanes, que buscaremos un cielo en el que nos estarán esperando, no sé cuántas vírgenes les están esperando. Entonces, claro, el infierno es esto, porque el cielo está arriba. No, porque yo creo que todas las religiones hablan de más allá, ¿no? Creo que el Papa, uno de los papas dijo que el infierno... ¿Crees? Como tal, ¿O lo afirmas? No lo afirmo, aquí no lo afirmo. No, entonces no lo digas, aquí solo hay que hacer... Voy a buscar en la hemeroteca, pero... Eso. Sí. Benedicto dijo que lo del... ¿Ves? El infierno no... ¿Y dónde vamos cuando somos malos, entonces? No, que no existía, no sé. No sé. Igual al Vaticano. A ver, oye, irreverente. yo lo que iba a decir, que normalmente si te arrepientes, como te perdonan todos los pecados, se supone que antes de morirte te van a perdonar absolutamente todo, no, entonces iremos todos al cielo, nos veremos todos arriba. Y una pregunta, que esa sí me la hago muchas veces. ¿Por qué las personas que son creyentes, de verdad, tienen miedo a la muerte? No lo creas, no, yo conozco gente muy creyente que sobre todo además lo he experimentado como profesional de la salud, cuando gente que se enfrenta al cáncer, hay una gran diferencia entre las personas que son creyentes y las que no son creyentes. Y es verdad que las personas creyentes, el tránsito hacia el más allá, es verdad que lo llevan mucho mejor que las personas que no son creyentes, porque realmente creen que ahí hay algo que claro, está estando, que su Dios les está esperando, y sí que les influye y positivamente. Hay estudios científicos realizados, investigaciones al respecto, y realmente ayuda mucho. Entonces, pues igual tu miedo a eso de la vejez y todo eso es porque igual no eres creyente. Igual no. A ver si te conviertes, Loli. Pero tiene un gran mérito, Loli, porque no necesita que le prometan una vida mejor más allá a comportarse bien. Se comporta bien sin
Yo soy buena. Esperar una recompensa. Yo soy buena, Tiene lo un mérito, prometo, tiene mirando a la mérito. cámara. Soy buena. Bueno, un poco demonio. Pero lo que hay que preguntarse es quién determina ese límite entre el bien y el mal, dónde está, claro, ahí es donde nos manipulan. Claro, depende también de la época, la ignorancia. Antes en la Edad Media que había un rayo es que Dios nos está castigando, ¿no? Pero es que también tiene que... Cada época cambia, Se va a ¿no? tener que adaptarse a los Claro. nuevos tiempos también. Sí, Claro, ahora lo del Pero infierno las como teclas nuevo siguen tiempo, siendo las las mismas. mismas. Sí. Eso ya es desde tiempo inmemorial. Ahora, el miedo como técnica de manipulación de masas, eso es algo histórico. Fundamental, Sí, claro, sí. Solo hay que histórico. mirarla Eso desde está ahí. esa, hay que Claro. echar una Con el mirada miedo. La atrás. Segunda Guerra Con el miedo Mundial, dominas. con No, Goebbels, no, todo no. lo... Claro, todo lo que... Todo. Con el miedo mueves a la gente. Claro, y la gente mira, lo yo quiere. traigo aquí Totalmente. una chuletilla, para que no se me olvide, son 11 las técnicas estas de manipulación que utilizó Goebbels muy bien en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Solo tengo 2 o 3 apuntadas, simplemente son 11, pero lo pueden buscar en internet y van a encontrarlas todas y se darán cuenta de la forma que tiene el poder de manipularnos, de manipular a las masas, a la gente que estamos por debajo. Y una de ellas, que seguro que vosotros lo habéis escuchado cantidad de veces y seguro que lo identificaréis ahora, es el método de la simplificación y el enemigo único. Es aquel en el que buscan un contrario, un enemigo, para que le temamos, en favor de los que buscan ese enemigo, el enemigo único. O sea, en una época, aquí en España, eran los rojos. La gente era miedo a los rojos, era el enemigo de todos. Cualquier cosa es porque era mala que pasaba, eran los rojos. Bueno, esto es un ejemplo que como somos de este país y lo tenemos los taitantos, no muy lejano, acudo a él por esto, pero hay muchos más. El de la transposición, que es aquel que consiste en cargar en el otro tus culpas. Seguro que ustedes están hartos de ver a los partidos políticos echarse las culpas de sus propios errores al otro. Claro, Eso claro. es muy típico. Sí, parece una pelea de gallos en el que se están Este- haciendo reproches continuos. es Y a la veces técnica que de se la van a contar transposición. soluciones, lo que hacen es... y te quedas harta de ver la televisión y ver sus críticas políticas siempre porque no tú sale más. del bucle, siempre es el Y mismo tú bucle. más, siempre. Sí, pero Y tú más. han pasado décadas y sigue Y funcionando sigue a la funcionando, perfección, ¿no? sí. ¿Por qué? Pues porque, por eso digo yo que lo miren en internet, que miren todas esas técnicas de manipulación y se van a dar cuenta de que no hay que hacer mucho caso según aquí. Claro. Entonces está la otra, el principio de la exageración. De una cosa pequeñita, hacen algo muy grande, muy grande, muy grande y lo difunden en los medios, lo vemos en televisión, en radio, en los periódicos. Y entonces esa cosa tan grande nos aterra y nos asusta. Sí, lo que es en la televisión, en la prensa, parece mucho más. Sí, Verlo incluso en a- las redes sociales. De eso se trata. Gran escándalo Sí. con no sé qué. Sí. Y luego igual había tropezado con un bordillo. Sí. ¿no? Bueno, Sí, pero sí, eso continuo. a mí me recuerda mucho, por ejemplo, cuando te ponen bueno, los grandes adelantos de la policía, etc. A veces parece, bueno, mi marido cuando lo vio alguna vez dice, pero si parece que eran 4 que estaban en un bar, que estaban fumándose unos canutos y parece que hicieron allí un despliegue policial de la Virgen, pero es la magnificencia, entonces parece todo muchísimo más grande, más importante, pero bueno, eso existe de siempre. Pues busquen en internet los 11 principios de manipulación de Goebbels y van a encontrar todos estos que dijimos. Vamos a decirle uno más porque son 11 y si no acabaríamos el programa y no vamos a decírselos todos, pero el principio de orquestación. ¿Os suena algo? ¿No? Repetir No. una idea, Mm. repetir algo muchas veces, y se repite en televisión, y se repite en radio, y en Claro. periódicos, y se vuelve a repetir en mítines, y se vuelve a repetir y repetir y repetir, y nos queda aquí, aquí, aquí. Es Ya, no importa es- que sea verdad o mentira, No, porque no. al final es verdad. Claro. Bien, No, generalmente estos son siempre mentiras, Claro, que acaban convirtiéndose porque en lo verdades. único, claro, porque el objetivo es provocar el miedo en las masas. Y luego pasa una cosa, eso que dices tú del principio de la orquestación, ¿no? Hablando de él. Lo vimos recientemente en nuestro país y en muchos otros países, ¿no? Cuando, por ejemplo, se demoniza a una persona concreta. Esa persona concreta puede ser una persona que está dedicada a la política o tal. Entonces hay una técnica. Pero que- eso es el de simplificación y el enemigo único. Pues eso. Y entonces y aunque sea mentira, se van a decir un montón de cosas hasta que esa persona la derriben, vamos a decirlo así, ¿no? La quiten de su puesto o Y le es hagan que, dimitir o lo que es sea. que a Sí. ese principio
pues luego añaden el de orquestación. Claro, es Entonces, todo relacionado. es enemigo, y repetido, y Claro, repetido, y claro, repetido, y creemos que tenemos al demonio. Eso es. Y luego, cuando se sabe que era mentira, por ejemplo, todo lo que se había dicho, ya es tarde. Porque esa persona ha perdido toda credibilidad. Sí, ya está O sea, desacreditada. está desacreditada. Ante eso no se puede hacer nada. Eso es. Eso es. Eso es. Pero bueno, eso también suelen hacerlo políticos, pero también lo hacen personas normales, También. que difaman, También. claro, lo En el día a día. propagan, Sí. lo propagan y le quitan digamos, el buen crédito de una persona. Y el problema es que difamar en este país sale gratis, o sea que al final el que se tiene que defender es el difamado, pero bueno, yo creo que esto nos daría para otro Para otro programa. programa, sí. Eso sí que sería No, interesante. no, esto también Uy, no os preocupéis, que vamos a hablar de todo. Centraros en lo de hoy, porque vamos a tener días y días, señores, si ustedes están ahí y nos siguen como hasta ahora, muchas gracias. Y estamos muy contentos aquí de la acogida, y contentas de la acogida que estamos teniendo. Esperamos que sigan ahí viéndonos, porque si ustedes nos ven, nosotros podremos continuar. Yo quiero decir otra cosa del miedo, que es un miedo que es muy común también. Miedo a perder el trabajo, personas que lo tienen. ¿Por qué? Porque ese miedo a perder el trabajo conlleva otras cosas. Miedo a perder la vivienda y miedo a perderlo todo. Es decir, el miedo a no tener dinero, a tener escasez. Sí, lo que pasa es que a veces ese miedo es infundado, pero es lo que os decía antes. Estamos en un entorno en el que hay muchos motivos para desconfiar y tener esos miedos. Son casi lógicos, ¿no? Y bueno, si os parece, vamos a ver qué nos dice ahora Marianne, que hace una encuesta, porque nosotros sentimos o hablamos de los miedos que nosotros creemos sentir o que sienten, pero Marianne hace una encuesta, sale por la calle y pregunta a la gente, hace un resumen, y como ustedes saben, los que nos siguen, luego siempre nos lo cuenta. Viene aquí, lo cuenta, bueno, viene aquí no, la vemos ahí en la pantallita y nos lo cuenta desde ahí, pero siempre lo hace. Yo no le contestaría, porque viene aquí a cascarlo todo, luego sabemos todo lo que ustedes dijeron y todo eso, pero bueno, no es bromita, que sí que nos gusta que ustedes opinen, porque así no solo es nuestra opinión, es también la de todos ustedes. Así que adelante, Marianne, dinos a ver qué te comentaron por ahí las personas con las que hablaste. Hola, Taitantos. Todos hemos sentido alguna vez esa sensación de inquietud, de inseguridad, lo que conocemos como miedo. Y hemos salido a preguntar a qué tenemos miedo los ciudadanos. Y el miedo está muy repartido. Tenemos miedo a volar, miedo a los viajes en tren, miedo a viajar sin más, a que nuestros hijos tengan un percance cuando no estamos en casa, a la pérdida del empleo. Tenemos miedo a muchísimas cosas. Quizás estamos viviendo en un mundo bastante atemorizador. Y precisamente esta es la pregunta que hemos hecho a continuación. ¿Creéis que esos poderes utilizan esta sensación de miedo para de alguna forma controlarnos? Y la respuesta es sí. Mayoritariamente piensan que utilizan las condiciones actuales para atemorizarnos, para que sintamos miedo. Y una cosa que se nos ha colado en esta pregunta es el miedo a una tercera guerra mundial. Y sí, parece ser que está calando el mensaje, que la gente sí que está viendo una escalada, algo que realmente le está produciendo temor. Así es que nada, desde aquí os dejo muchísimo valor. Mi miedo, la factura de la luz, ir a echar gasolina al coche, que me aterra. Así es que hasta el próximo programa. Un saludo. Bueno, chicos y chicas, pues ya veis, Marianne dice que la mayoría piensa que los poderes se aprovechan de nuestra vulnerabilidad ante el miedo, pues un poco como para someternos, ¿no? Y también decía que vivimos en un mundo aterrorizado. Yo no sé a qué cosa queréis responder primero. Yo es curioso, un amigo senegalés que tengo, cuando le expliqué lo que era un psicólogo, no se lo creía. Decía que hay alguien que te tiene que ayudar a
a ser feliz, a quitar miedos. No se lo creía que existía eso. O sea que en Europa, no existe, en África no existe. Igual los países desarrollados tenemos más miedo, ¿no? Claro, Seguro. Cuando tienes cubierto más o menos lo necesario, Claro, cuando no hay miedo a perder algo. Es la pirámide de Maslow. En principio, cuando no tienes lo básico, estás centrado exclusivamente en satisfacer las necesidades básicas. Luego ya, pues vamos subiendo a la escala y se va complicando. Las necesidades van aumentando, pero entonces, claro, también van aumentando los miedos a perder todo eso que hemos logrado, supuestamente. Si no tienes nada que perder, para cualquier poder eso es terrorífico, ¿no? Claro. Y cuando tienes algo que perder también. No, pero Quiero decir que cuando tienes... por ejemplo, lo que más teme Occidente... bueno, que no te entendí, creí que hablabas de Senegal, sí. No, lo que más teme Occidente, el que va con una bomba y se pega a la dinamita, ¿no? Es que no tiene miedo a nada. Claro. ¿Cómo te defiendes todo eso? Claro. Es incontrolable. Porque eso no se puede controlar, claro, ¿cómo no va a tener Alguien que miedo ha Occidente? Evidentemente. perdido el miedo, eso es. Decía que a la gente a la que había preguntado coincidía mucho en miedo con todo este conflicto bélico que hay ahora en Europa, tenían miedo a una tercera guerra mundial. Pues yo creo que realmente forma parte de los mecanismos estos que ya utilizaba Chomsky, porque ¿no os parecía un poco extraño la imagen de Putin allí delante del ordenador, controlando las maniobras militares nucleares, entre comillas, y nada? Era como si estuviese viendo la televisión, pero sí que nos lo sacaron por satélite. Eso yo creo que ya están empezando a manipularnos, y aquí de meternos el miedo a la tercera guerra mundial, porque si realmente tuvieseis interés no necesita hacer ese despliegue, pero os está preparando frente al enemigo y está como mostrando la primera carta y decir, preparaos que como sigamos así voy a lanzar las armas nucleares, o realmente pues están metiéndonos miedo, están empezando a manipularnos a todos, porque vamos a entrar dentro del conflicto. Al hilo de lo que dice, por ejemplo, Belén, ya hace un tiempo que están diciendo que va a haber una serie de alarmas que nos van a sonar en los móviles, que son las alertas estas, ¿no? Ya están sonando, Están ya haciendo pruebas. Ya están sonando. Entonces, a ti no te sonó nunca. Pues A mí sí, todas las mañanas. Cuando voy a trabajar, la alarma suena. Sí, claro, pero no este tipo de alarmas. Pero yo me pregunto, a mí no me ha sonado tampoco. ¿eso está relacionado con lo que tú acabas de decir? Ya nos están manipulando. Es como un simulacro, pues simulacros, ¿no? Sí. Nos están preparando por si surge algo, que efectivamente. estemos preparados. ¿O nos quieren meter miedo? Yo no creo que surja nada. Va a venir la tercera guerra mundial y yo no No. vi las dos anteriores. Esto siempre me pierdo algo. Valdrá más que Por favor, ay, que piérdetelo también. Piérdete la tercera, por favor. Piérdetelo Es que todo. como pase eso, nos borran del mapa No. directamente. Yo sinceramente Con la no capacidad tengo de miedo destrucción. a la tercera guerra mundial. Llamarme, no sé, ilusa. No tengo ningún miedo. Atrevida, temeraria. O ilusa o inocente. No, es que no creo que vaya a haber una Si hay una tercera guerra mundial. nuclear no da tiempo a tenerla. Es que no. Sí, es lo bueno. No, pero yo quiero va a haber, saberlo, no. para así lo gastamos todo ya. No va a haber nada. O O sea, sea que todo no lo que- tienes miedo, que es el tema de hoy. No, a la guerra no. A la tercera guerra no tengo miedo. O sea, no crees que vaya a haberla, No. pero en realidad a la guerra sí le tendrías miedo. La veo muy Que no es lo lejana. mismo, No creo claro, que porque yo... la ves lejana. Es que... Pero a la guerra sí le tienes Si uno miedo, tiene- a lo que no A lo tienes mejor miedo, no crees que quiere la tener, guerra- a lo mejor no quiere Bien. tenerle miedo. Bueno, eso no Si uno Puede tiene ser una hijos en coraza, un mecanismo El mío. de los que Si hablamos. uno tiene hijos en edad de ir a la guerra, ya es... Eso ya sería distinto. Eso sí. Le voy a decir que sea un insumiso. No, eso va a soledad. Bueno, lo que pasa es que las guerras, como haya una... no vamos a cruzar los dedos, por favor, que no, pero ya yo creo que no irían nuestros hijos a la guerra, ni nadie. Tienen otros mecanismos Bueno, más contundentes, más rápidos Sí. y más invisibles. y Sí. por ejemplo, ¿qué pensáis del miedo a las personas diferentes? Diferentes. De ahí viene el Ay, racismo. también, claro, El es que que se sale del grupo Eso, social claro. siempre se Pues, pero es lo extraña. de la rutina, lo que ella comentaba el otro día. ¿Pero eso es miedo? Sí,
Sí, hay miedo. Sí, sí. ¿O es rechazo de otro tipo? No, el rechazo viene por miedo muchas Sí. veces. Es la propia inseguridad que tienen la que genera el rechazo a ese que es diferente a ti. Y por ese motivo lo suelen atacar, porque se sale del patrón. Y todo lo que se sale del patrón ya atenta con el equilibrio que tienen establecido. Y entonces hay que quitarlo de medio. Efectivamente es por eso. Pero el rechazo es la visión que tiene el otro. ¿Creéis de verdad que eso puede ser miedo? ¿O es más bien una ansia de dominio, porque se salen del arquetipo? No, yo creo que es miedo. Yo también Yo creo creo que que sí. realmente es miedo. Porque la ignorancia... Es muy atrevida. No, la ignorancia para mí está basada en el miedo. A ver, cuanto más ignorante eres es por desconocimiento. O sea, si tú eres una persona que desconoces, por ejemplo, nunca estuviste, yo qué sé, en un grupo de gente negra, por ejemplo, De color. Bueno, yo digo Sí. negra porque soy Sí. de tal y tantos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tienes miedo a la gente de color, a los negros. Por ejemplo, dicen, yo qué sé, es como... Entonces ese miedo que te genera. Y los ves como una amenaza. Apartarlos de Es tu una lado. de las maneras que tienes de defender, Claro. es otro de los mecanismos Pero, adaptativos. ¿de verdad creéis que la amenaza esa que decís que se ve es por el color? ¿No Sí, será por algo también que nos han inculcado en cuanto a gente poco civilizada, gente... Esos son los estereotipos. Que son Claro, las pues yo te digo maneras que salen del tienen de estereotipo manipular. o del arquetipo del estereotipo normal y hay miedo a no controlar, pero yo creo que no es precisamente a la persona, sino al no poder controlar. Claro, es lo mismo, claro, esa persona en concreto Claro. no, pero la persona esa Claro. se sale de lo normal. Lo probaron con animales. Tiñeron a un tigre de otro color y el grupo lo expulsaron. O sea, más claro que es, Sí. que no eran personas que estaban pensando. Precaución, a lo no sé. Miedo a lo desconocido, miedo. No, es la manera de autoprotegerte, también Sí, es una claro. manera, yo creo que forma parte de los mecanismos adaptativos o defensivos que tenemos frente al miedo, y ese desconocido, es lo que ella decía, es lo miedo a lo desconocido, lo que no controlamos, y cualquier cosa que se presente bajo un prisma que nosotros no conocemos o que nos es extraño, pues vamos a intentar rechazarlo, porque de esa manera evitamos tener que enfrentarnos a él o nos autodefendemos. Y yo creo Pero que qué por ahí. tipo, qué Pero miedo... imagínate que viene un ovni y se baja un marciano. Dime lo que Yo creo tienes, que teníamos miedo. Ay, yo hacerle una foto, me hace una ilusión que se baje un omnívoro marciano. Pero lo primero que piensas es miedo. Claro. Y va para el punto. Yo con la cámara, que Belén sabe que voy con la cámara a todos los sitios, haciendo Huyes. fotos a todo lo que se Huyes vea. corriendo. Huyes corriendo y No, igual te viene con una docena de pasteles. No, yo no me quedo saludable, Claro. por si acaso. Mira, yo Igual te viene con una docena de pasteles y es más majo que otro pobre. Pasteles marcianos. Claro, y se parece el marciano a George Clooney en verde. Imagínate. Bueno, si es así, como ya lo veíamos como algo conocido, ya no le tendríamos miedo. Claro, porque ya tu cerebro Ya tu dice, es cerebro algo dice, que conozco. es George Clooney. Bueno, por ejemplo, el miedo. Lo que estábamos hablando del miedo a lo desconocido y el miedo a lo diferente, ¿no? La generación que vaya detrás de nosotros, es decir, nuestros hijos o nuestras hijas, ya no tienen tantos miedos. ¿Por qué? Están acostumbrados a viajar, a ir por el mundo, a conocer a diferentes personas. Entonces, ese miedo que teníamos los de hola y tantos, que estamos aquí, esos miedos ya no los tienen. A decir que no les La habíamos religión, todo, inculcado la esos religión, miedos. nosotros tenemos nuestra religión, y Claro, lo otro Porque era estamos en ya... otro contexto. Pero les tienen enseñan otros a quedarse sin el cargador del móvil. De hecho, Tienen ese. no. Y hay que dar sin Pues no WhatsApp. poder que otro recibir día WhatsApp, lo que Sí, dices. sí, hay una caída mundial de WhatsApp. ¿Qué hago con mi vida? Claro. Igual tengo que salir a la calle a hablar con el panadero. Bueno, pues ya fuera de broma, yo quiero que me digáis qué miedos consideráis más peligrosos. Si estos que parecen tan normales, tan humanos, o esos otros que nos intentan transmitir o que nos transmiten desde los poderes. Yo creo que miedo a la enfermedad. El tema es enfermo, yo creo que es lo que la gente más importancia le da. ¿Tú crees? El tema de salud, sí. La tuya y de tus hijos, yo creo, bueno. Yo personalmente le tengo más miedo al miedo de los poderes Yo fácticos. también. Porque realmente con eso puede cambiar todo. O sea, la vida que nosotros conocemos hoy en día puede sufrir una transformación radical de un momento a otro. Y es que
no, espero confundirme, pero realmente el pálpito que tengo es que están en ese momento, nos van a hacer un cambio radical y ya están empezando a mover los hilos. Y eso es lo que a mí me provoca mucho miedo. Estamos viendo nacionalismos en muchos países, como partidos de extrema están ganando, existe una amenaza de una guerra mundial, hay crisis económica, digamos que todos los parámetros se están conjugando, pero para un futuro no muy halagüeño. Bueno, lo que dice Belén, por ejemplo, viene al hilo que también, ¿no? Si piensas en este momento histórico y en otros momentos históricos, ves que hay muchos elementos en común, ¿no? ¿Cómo se inicia la Segunda Guerra Mundial? Entre otras cosas, por ese enemigo único, es decir, y por esa prevalencia de nosotros frente a los demás, ¿no? Es que revisar y leer historia es muy importante para entender el presente. Claro, por eso a veces se repite la historia. Tú que eres historiador, seguro que sí. Yo creo que no se repite, que es la misma. Sí, es un hilo conductor que une desde la prehistoria hasta hoy muchas cosas. Pues yo pienso exactamente lo mismo. Ya. Claro, porque eres inteligente. Pero ahora el problema es que ahora el petróleo se está acabando. Es un problema energético todo. Sí, Es que no hay petróleo y Es hay verdad. unos problemas. Va a cambiar todo. Y como decía también antes Marian, pues ella temía la factura de la luz Claro. y a cargar el depósito de gasolina. Entonces, vamos a ver qué nos dice Victoria Tuya, que es una tertuliana habitual, pero que hoy nos quiere hablar también del miedo. No está aquí, pero nos va a decir algo. Victoria, ¿qué pasa con el miedo? ¿Podemos superarlo de alguna manera? Hola, taitantos. Hablar del miedo siempre es un tema muy interesante. Es algo que además está presente en nuestras vidas prácticamente desde que nacemos. Es un mecanismo de defensa que nos ayuda a sobrevivir. Por tanto, es útil y necesario. ¿Cómo funciona? Pues desde el momento en que percibimos algo como peligroso, se nos encienden las alarmas y nuestro cuerpo y nuestra mente se ponen a trabajar, reaccionan para ayudarnos a enfrentar o protegernos de esa situación. Unas veces tenemos que enfrentarnos y otras veces tenemos que protegernos. Dependerá. No se puede afirmar que son buenos o malos porque, como decía antes, son necesarios, son adaptativos. Esas herramientas las vamos adquiriendo con la experiencia. Por tanto, es importante señalar que a los niños, a las niñas, les debemos de, en vez de sobreprotegerlos, les debemos de enseñar a utilizarlas y prepararse para lo que la vida les depara, ¿vale? Os quería lanzar una pregunta. ¿Cómo habéis conseguido enfrentaros a situaciones que en un momento dado temíais? Adiós, taitantos. Bueno, pues ya veis, Victoria defiende el miedo o defiende un mecanismo de defensa implícito en el miedo. Hombre, pues el sentido ese de alerta que comentamos ya antes, si tú tienes miedo, o sea, digamos que el propio cuerpo te advierte de que hay un peligro, entonces ya de alguna manera el propio organismo empieza a autoprotegerse, entonces te pone todos los sentidos en alerta para que tú puedas percatarte de ese peligro y puedas actuar para defenderte del mismo. En ese sentido me parece muy, quiero decir, a pesar de ser una emoción negativa, entre comillas, realmente es una emoción que nos permite avanzar y nos permite defendernos. El problema son los otros miedos que nosotros sentimos, que son más, digamos, intuitivos, más personales, que para eso muchas veces vamos a tener que pedir ayuda a un profesional para tratar de vencerlos. Creo que se pueden vencer muchas veces, por eso, porque son irreales. De todo lo que estáis hablando, todo lo que hablaron los reporteros en el exterior, todo esto, yo saco una pequeña conclusión, y es que realmente, bueno, el miedo existe, lo sentimos todos, lo hemos sentido y lo seguimos sintiendo en ocasiones concretas, pero el miedo yo creo que se nos inculca. Después de escucharos a todos y analizar un poco, estoy más convencida de que cuando nacemos, somos pequeños, el miedo no existe, vamos aprendiendo a sentir miedo pues con esas alertas que se nos disparan en el entorno. Totalmente de acuerdo, Merche.
el propio cerebro humano te empuja por supervivencia a acordarte del miedo, ¿no? Si vas con un fuego y te quemas, eso te queda grabado. Igual lo agradable no, pero lo que te da miedo, eso se graba en el cerebro para seguir. Es más, una persona con mucho miedo, o muchos miedos, vamos a decirlo así, es una persona no solamente manipulable, sino incluso es una persona que está inmovilizada. Sí, se porque bloquea, el miedo paraliza. Muy vulnerable. Vulnerable. Una persona que el miedo te convierte en una persona débil. O sea, fíjate si es poderoso. Pavor, como el pavor de Navidad. No, a veces me recuerdas a mucho más. No, pero fíjate si es poderosa, el arma del miedo. Es súper poderoso. Es poderosa el arma del miedo, pero bueno, que se lo digan al pavo. En Navidad. Procuren vencer el miedo, porque el miedo atenaza, el miedo no nos deja a veces disfrutar de muchas cosas bonitas que tiene la vida, porque hay cosas muy feas, pero también las hay bonitas y hay que procurar olvidar o alejarnos, como decía la psicóloga, de las que no nos gusten, de las que nos produzcan miedo y centrarnos en esas otras que nos resultan más agradables, como por ejemplo este programa para ustedes. Por favor, vayan a YouTube y véannos. Y además, hace 2 semanas hemos comenzado a lanzarles un mensaje, y es que ustedes, si quieren saludar a alguien que conocen, que no ven a menudo, que quieren pues saber de esa persona, no tienen más que escribirnos un mensaje a nuestro correo electrónico holataitantospro, aquí lo ven ustedes, @gmail.com, o en el cajetín para comentarios que sale a continuación del vídeo de YouTube de nuestros programas. Nos escriben, nos dicen a quién quieren saludar y nosotros, pues mediante este programa y por las redes, se lo haremos llegar a esa persona a la que usted quiere saludar o de la que usted quiere saber. holataitantospro@gmail.com. Aquí seguimos con ustedes y esperamos pues esos mensajes de saludo. Hasta el próximo programa.